Aquí estamos en la lista de reproducción número 4, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 8. Este ejercicio está relacionado con condicionales anidados y este ejercicio número 8 nos plantea lo siguiente. En un juego de preguntas a las que se responde sí o no, gana quien responda correctamente las 5 preguntas. Si se responde mal a cualquiera de ellas, ya no se pregunta la siguiente y termina el juego. Las preguntas son: ¿la cartografía es la ciencia que estudia los mapas? ¿El país que tiene forma de bota es Italia? ¿El océano Pacífico es el océano más grande? ¿La fecha en que Cristóbal Colón llegó a América es en 1492? ¿Las arañas tienen 6 patas? Entonces este algoritmo lo que hace es eso, una especie de juego de preguntas que vamos a tratar de construir por medio de condicionales anidados. La intención de este ejercicio es poner en práctica eso, condicionales anidados. Por ende, este algoritmo no va a ser muy eficiente, pero va a cumplir con lo que me pide el planteamiento, el problema. Pero antes de construirlo, como siempre, aquí tenemos los pasos para la solución, nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Si bajamos un poco, podemos encontrar el tema de inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que yo como desarrollador los voy a definir de forma literal, dentro de mi código. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario. Aquí es donde llega el tema de la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También me hacen la recomendación de aplicar una estructura algorítmica donde me dicen que debemos poner en práctica la estructura condicional anidada para evaluar las respuestas que ingrese el usuario. Y aquí bajamos un poco más y encontramos el tema de interpretar correctamente la condición o expresión lógica. Y me complementan diciendo que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional anidada, debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí podemos ver que hemos construido nuestro algoritmo. Estos pasos para la solución son nuestro algoritmo para el ejercicio o el planteamiento número 8. Y ahora este algoritmo que hemos construido acá, paso a paso, debemos darle vida en pseudocódigo con ayuda de nuestro editor de código. Pero este paso a paso o este algoritmo paso a paso se le puede dar vida en JavaScript, en Java, en Python, en C#, en PHP, que obviamente lo vamos a hacer más adelante a medida que saquemos cursos, pero en este caso estamos iniciando por la base, por lo más responsable, que es pseudocódigo. Entonces vamos a nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo va a ser juego preguntas. Aquí vamos a bajar un poco y el comentario va a ser definir variables o constantes. Palabra clave definir y la primera variable va a ser respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. Tipo de dato real. Aquí minimizo un poco. Nuevamente nos vamos con un comentario que va a ser la inicialización de variables o constantes. Y anteriormente, ¿por qué definí 5 variables? Porque yo tengo 5 preguntas. Entonces esas 5 preguntas necesitan 5 respuestas y esas respuestas debo almacenarlas en 5 variables y las respuestas son sí o no. Y en esta parte, en la inicialización, me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos signo de pregunta, abrimos y cerramos. Y ahora sí escribimos la cartografía es la ciencia que estudia los mapas. Entonces el usuario va a ver esa pregunta, ¿la cartografía es la ciencia que estudia los mapas? Y la respuesta que él me ingrese la almaceno gracias a mi palabra clave leer en respuesta 1, punto y coma. Y aquí nos vamos con el comentario de estructura condicional anidada. Y aquí nos vamos con la palabra clave sí y la expresión lógica va a ser la siguiente. Si respuesta 1 es igual a sí, o también puede pasar que el usuario a esta respuesta 1
le ingrese un sí, pero en mayúscula. Entonces, puede ser alguno de esos casos, y si eso se cumple, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Pero antes, aquí tengo un error y ustedes ya deben saber qué es. Me dice que no coinciden los tipos. Bueno, entonces no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque yo le dije a estas variables si es que es real y no es real, es cadena. Ahora sí coinciden los tipos porque estoy comparando tipos de dato cadena. En ningún momento estoy comparando tipos de datos numéricos. Y si esta expresión lógica se cumple, voy a ejecutar estas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletarle entonces con el tema de la indentación, a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin pero antes acá me voy a pegar esta línea que me dice que para las siguientes preguntas contesta sí o no. Entonces, como para darle una indicación al usuario, porque si yo le muestro la cartografía es la ciencia que estudia los mapas solamente, él no sabe si decir sí en inglés o en español o solamente una S, no sabe. Entonces ya con esta indicación pues le voy a ayudar mucho más. Y aquí estoy diciendo que si la respuesta 1 es sí en minúscula o la respuesta 1 es sí en mayúscula, vamos a ejecutar las instrucciones internas. ¿Y cuáles van a ser esas instrucciones internas? Pues va a ser la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque esta primera pregunta el hombre o la chica la respondió correctamente. Entonces palabra clave a escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos, primero abrimos y cerramos signo de pregunta, y ahora sí escribimos, el país que tiene forma de bota es Italia, y gracias a mi palabra clave leer, el valor que él me ingrese, yo lo almaceno en donde, en respuesta 2, punto y coma. Y estas instrucciones se van a ejecutar por el sí, es decir, en caso tal de que la expresión lógica me retorne un verdadero, pero me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y agrego la palabra clave si no. Y aquí vamos a ejecutar un condicional anidado, y esta expresión lógica está relacionada a lo siguiente. Si la respuesta 1 es igual a no, o la respuesta 1 es igual a no en mayúscula, entonces mi editor de código me ayuda como siempre a autocompletar el entonces, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura condicional gracias a la palabra clave fin sí. Y aquí estoy ejecutando las instrucciones en el caso de que esta persona me retorne una respuesta negativa, es decir, el no, que puede ser en minúscula o puede ser en mayúscula. Y entonces, si ese usuario me ingresa no, yo le voy a copiar estas dos líneas. La primera, escribir. ¿Y qué dice? La respuesta ingresada no es válida. Lo siento, el juego ha terminado. ¿Por qué? Porque la respuesta al no es válida. Y luego tenemos acá. Tenemos que fijarnos muy bien dónde estamos trabajando con el condicional, donde se abre y se cierra, porque este va a ser un poquito complicado de visualizar. Y nuevamente nos paramos al nivel del sí y aquí agregamos la palabra clave si no. Y este si no, ¿cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar en el caso de que el usuario no me ingresó ni el sí ni me ingresó el no. Entonces quiere decir que él me ingresó una A, una B, una C, una N, una O por separado, una S, una T. Entonces yo le voy a decir que la respuesta que me ingresó no es válida. Que mucha pena, pero la respuesta no es válida. Por eso yo le estoy diciendo, contesta sí o no. Entonces aquí voy a ejecutar las mismas líneas de código. ¿Que cuál es? Que la respuesta no es válida. Pero hagamos un cambio en esta parte. La respuesta ingresada es incorrecta. Es decir, le estamos diciendo que al agregar el no es incorrecta esa respuesta. Y él cuando me agrega algo que no es válido, es decir, que no es sí o no, entonces yo le muestro que no es válido y siempre le muestro que el juego ha terminado, que el juego ha terminado. Entonces tenemos que ver muy claro. Esto se ejecuta si la respuesta es sí. Si me retorna un no, entonces viene acá y ejecuta eso. Pero en caso tal de que tampoco ingresó un no, sino que ingresó algo desconocido, entonces viene acá y ejecuta estas instrucciones internas. Ahora debemos enfocarnos en esta parte de la respuesta correcta. Y si él dijo que sí, es decir, contestó bien, yo aquí voy a hacer otro condicional anidado. Y ese condicional anidado va a decir palabra clave sí, y la expresión lógica va a decir si la respuesta 2 es igual a sí en minúscula o si la respuesta 2 es igual a sí en mayúscula, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Y mi editor de código me ayuda a autocompletar el entonces, indentación y a cerrar mi nueva estructura condicional. Sí, gracias a la palabra clave fin sí, ya que voy a ejecutar las instrucciones internas siempre y cuando esta instrucción o esta expresión lógica me retorne un verdadero que estará trabajando con el operador lógico y con los operadores relacionales.
Entonces, si en la respuesta 2 él me dice que sí, ¿que cuál es la respuesta 2? Esta. ¿El país que tiene forma de bota es Italia? Sí. Ok, entonces eso es correcto. Y si él dice que sí, entonces yo le voy a mostrar por consola la siguiente pregunta, que cuál es, los signos de interrogación, y dice el océano Pacífico es el océano más grande. Y la respuesta que me ingresa el usuario, ¿lo guardo en dónde? En respuesta 3, punto y coma. Y estas instrucciones se van a ejecutar en el caso de que el usuario me ingrese el sí. Pero si el caso es diferente, yo me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y ejecuto la palabra clave sí no. Aquí no voy a ejecutar acciones, sino que voy a hacer un condicional anidado. Entonces palabra clave sí y la expresión lógica va a ser, si la respuesta 2 que me ingrese el usuario es no, porque puede pasar, él puede decir sí o no, o puede ser también la respuesta no en mayúscula. Entonces, aquí mi editor de código me ayuda con el tema de la indentación, a autocompletar el entonces y a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí. Y cuando el usuario me dice que no, entonces yo voy a copiar estas instrucciones para no tenerlas que volver a copiar y pegar. Y le voy a decir que la respuesta ingresada es incorrecta. Entonces le estoy diciendo, si dijiste que no, la respuesta ingresada es incorrecta y el juego ha terminado. Y aquí podemos ver que estamos haciendo un condicional anidado dentro de un condicional anidado. Y aquí bajamos y me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y ejecuto la instrucción si no. Y aquí voy a ejecutar las instrucciones en caso tal de que el usuario me ingresó una respuesta distinta al sí o una respuesta distinta al no, es decir, una respuesta que no sea válida. Y cuando él me ingrese una respuesta que no sea válida, yo le voy a mostrar que esto, que la respuesta ingresada no es válida. Y la pego acá. Entonces aquí lo podemos ver. Esta es la respuesta 2. Si él me ingresa que sí, entonces ejecuto eso. Pero si no me ingresa sí, entonces viene por acá y ejecuta el sí no. En caso tal de que me haya ingresado el sí no, viene y ejecuta esto. Pero si no me ingresó ni un sí, ni me ingresó un no, entonces me ingresó una respuesta que no es válida. Otras letras, otras palabras. Entonces le muestro que la respuesta ingresada no es válida. Y este condicional anidado se pone en marcha por la respuesta del 2. Pero también podemos ver que por fuera hay otro condicional anidado que se está poniendo en marcha por la respuesta 1. Entonces, cuando estoy en la respuesta 1, se pone en marcha este. Cuando estoy en la respuesta 2, se pone en marcha este condicional anidado. Y así lo estamos viendo. Y aquí podemos dejar un espacio un poco más pequeño. Así está bien. Y ahora vemos claramente que tenemos dos condicionales anidados. Pero ahora nos vamos a enfocar en estas instrucciones internas, en caso tal de que él ingrese el sí, la respuesta correcta. Si él ingresa el sí, que es la respuesta correcta, pero ya va en función de la respuesta 3, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, un condicional. Y la expresión lógica va a decir si la respuesta 3 es igual a un sí en minúsculas. O también se puede dar el caso en que la respuesta 3 sea un sí en mayúsculas, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas. El editor de código me ayuda a autocompletar el entonces y la palabra clave fin sí para cerrar mi correspondiente sí. Y en caso tal de que él ingrese la respuesta 3, entonces puede seguir jugando. Y aquí voy a escribir la palabra clave escribir, comillas dobles y los signos de pregunta. Y la nueva pregunta que le voy a hacer es, la fecha en que Cristóbal Colón llegó a América es en 1492. Minimizo un poco. Y aquí, gracias a mi palabra clave leer, esta respuesta la almaceno en respuesta 4. Y estas instrucciones se van a ejecutar siempre y cuando él ingrese en la respuesta 3 el sí. Pero en caso tal de que él ingrese el no o ingrese otra respuesta, yo me voy a parar al mismo nivel de la palabra clave sí y voy a ejecutar la palabra clave sí no. Y aquí no voy a ejecutar instrucciones internas, sino que voy a ejecutar un nuevo condicional. Y el condicional va a tener una expresión lógica donde va a decir que la respuesta 3 que él me ingrese puede ser el no. O la respuesta 3 es igual a un no en mayúscula. En caso tal de que él me ingrese un no, entonces voy a ejecutar las siguientes instrucciones internas. ¿Qué cuáles van a ser? Ya las tenemos por acá, solo es copiar y pegar. Las copio y las pego. Aquí lo vemos. La respuesta ingresada es incorrecta porque me dijiste que no. Y la respuesta correcta es sí. Entonces yo doy un enter y me paro al mismo nivel del sí.
Y aquí nuevamente ejecuto la palabra clave si no. Y aquí este si no se va a ejecutar cuando él me ingrese una respuesta diferente al sí o al no, es decir, una respuesta que no sea válida. Entonces yo copio esto y le digo que su respuesta no es válida. Y ahí lo tenemos completo, que es otro condicional anidado. Aquí lo podemos ver. Y este condicional está trabajando en función de la respuesta 3. Pero ahora yo me enfoco en esto, en que él me dijo que sí, en que esta expresión lógica me retornó un verdadero. Entonces, si él me dijo que sí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la palabra clave sí y aquí otra expresión lógica, pero esta expresión lógica va a trabajar en función de la respuesta 4. En caso tal de que él me diga que sí en minúscula o también me puede decir que sí en mayúscula, entonces mi editor de código va a ejecutar unas instrucciones internas, pero antes autocompleta el entonces, aquí el tema de la indentación y a cerrar mi estructura fin sí. Y en caso tal de que él me diga que sí, que es lo correcto, yo le voy a mostrar un mensaje. Gracias a la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y abrimos estos signos, lo abrimos y lo cerramos, y dicen las arañas tienen 6 patas, y aquí, gracias a mi palabra clave leer, yo trabajo con mi respuesta número 5, perdón, esta es la respuesta número 5, ok, punto y coma, y aquí damos un enter. Y esto se le va a mostrar por consola si él me dice correctamente el sí. Doy un enter y me paro al mismo nivel de la palabra clave sí. Y aquí agrego la palabra clave si no. Entonces quiere decir que si él no me agrega el sí, entonces me agregó posiblemente el no. Entonces yo agrego la palabra clave sí y la expresión lógica va a trabajar en función de la respuesta 4, pero esta vez ya no va a ser el sí, sino que va a decir no. O un no en mayúscula también, me dijo el usuario. Es igual a un no. Entonces, mi editor de código me ayuda a autocompletar el entonces también. Y con el tema de la indentación, a cerrar la estructura gracias a la palabra clave fin sí. Aquí subamos un poquito esto. Ok, y este un poquito también. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy organizados con esta parte porque algún error y un código un poco complejo como este nos confundimos y nos tiramos todo el ejercicio. Entonces deben tener mucho cuidado. Y en caso tal de que el usuario me diga en esta parte que no, entonces yo me copio estas líneas y las pego acá, diciéndole solamente eso. La respuesta ingresada es incorrecta y abajito, lo siento, el juego ha terminado. En caso tal de que él me ingrese esto, un no en minúscula o mayúscula, en caso tal de que me ingrese un sí en minúscula o mayúscula, pasa esto. Pasa esto, en caso de que me ingrese un no, pasa esto otro. Y en caso tal de que me ingrese algo diferente, algo raro, algo desconocido, entonces para eso aplico nuevamente este signo. Y aquí sí ejecuto instrucciones internas. ¿Y qué van a hacer esas instrucciones internas? Van a decir lo siguiente, que la respuesta no es válida. Cuando ingreso el no, es una respuesta incorrecta. Cuando ingresa una respuesta desconocida, le digo que no es válida. Y aquí tenemos este condicional que está trabajando en función de la respuesta 4. Y aquí minimizo un poco y podemos ver que es muy interesante este ejercicio. Tienen que tener mucho cuidado porque se equivocan. Ahora doy un enter y me voy a fijar en esta. ¿Cuál? En mi respuesta 5. Si él me dice que las arañas tienen 6 patas, si él me dice que sí, va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque las arañas tienen 8 patas. Entonces aquí va a trabajar correctamente cuando la respuesta 5 sea no. Es decir, se va a intercambiar. En esta última se va a intercambiar. Entonces nos vamos con la palabra clave sí y decimos, si la respuesta 5 es igual al no en minúscula o la respuesta 5 es igual al no en mayúscula, entonces ¿qué le vamos a decir? Entonces le vamos a decir lo siguiente. Copiar y pegar esta cadena. Escribir, felicitaciones, eres el campeón o la campeona. ¿Por qué? Porque aquí le estamos preguntando, las arañas tienen 6 patas y el dato que él me ingrese se almacena en respuesta 5 y la respuesta 5, si él dice que no, es correcto, porque las arañas tienen 8 patas. Pero en caso contrario, es decir, agrego la palabra clave si no, me fijo que esté al mismo nivel de la palabra clave sí y aquí agrego palabra clave sí y la expresión lógica va a trabajar en respuesta al dato que tenga el 5, la respuesta 5. Y si él me dice que sí en minúscula o me dice que sí
en mayúscula. Entonces, mi editor de código me ayuda a autocompletar el entonces, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura. Aquí cerremos este espacio y aquí en la respuesta 5, si él me ingresa el sí, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Qué le estoy diciendo? Que la respuesta ingresada es incorrecta, porque me dijo que sí, que las arañas sí tienen 6 patas, cuando realmente es no. Entonces aquí podemos ver que se invierte. Anteriormente el sí era como el correcto, aquí ya el no es el correcto. Muy atentos a esa parte. Pero en caso tal de que él me ingrese una respuesta diferente al sí o al no, entonces yo agrego el sí no, y el sí no siempre debe estar al mismo nivel de esta palabra clave sí. Y aquí no voy a ejecutar un condicional anidado, sino que voy a ejecutar instrucciones por el falso, diciéndole esto, copio y pego. ¿Qué le estoy diciendo? Que no es válida, que su respuesta, que lo que él me ingresó no es válido, no tiene sentido, por ende el juego ha terminado. Entonces voy a cerrar los espacios que nos generen problemas, que a mí en lo personal no me gusta, muchos espacios. Ok, este espacio también. Ok, ahí tenemos, lo tenemos, minimicemos un poco como para tener mejor visibilidad. Y estos son condicionales anidados dentro de otros condicionales anidados. Y podemos ver que el código es complejo de ver, de que otra persona venga y va a mirar este algoritmo o este código va a ser complejo. Entonces por eso al principio dije que este ejercicio no es práctico en la vida real, es decir, no ayuda a que nuestro trabajo sea práctico, pero en este caso sí es importante porque nos ayuda a dominar condicionales anidados. Y si terminas este ejercicio y entiendes, entonces dominas estos condicionales anidados. Los entiendes, los dominas. Pero ahora pongámoslo en práctica para ver si funciona bien. Aquí me dicen para las siguientes preguntas contesta sí o no y me dicen, ¿la cartografía es la ciencia que estudia los mapas? Si yo digo que sí, paso a la siguiente pregunta. ¿Qué cuál es? Que el país que tiene forma de bota es Italia. Ok. Si yo digo sí, paso a la siguiente pregunta. ¿Que el océano Pacífico es el océano más grande? Si yo digo que sí, paso a la siguiente pregunta. La fecha en que Cristóbal Colón llegó a América es en 1492. Si yo digo que sí, paso a la siguiente pregunta. Y me dice, ¿las arañas tienen 6 patas? Y yo digo que no. Ahí me muestra el mensaje. Que ejecuté correctamente, que gané el juego, pues. Pero volvamos. Si él me dice, la cartografía es la ciencia que estudia los mapas, y yo digo que no. Ahí me dice, la respuesta ingresada es incorrecta. Lo siento, el juego ha terminado. Es decir, no se ejecutan más condicionales anidados. Doy reiniciar y si él me hace la pregunta y yo ingreso cosas raras, ahí me dice la respuesta ingresada no es válida. Lo siento, el juego ha terminado. Entonces tenemos, si la respuesta es correcta y dice que sí, él continúa jugando. Si la respuesta es no, le decimos que es incorrecta, pero si no es válida, entonces le decimos que obviamente no es válida. Y esto pasa en esta pregunta y también pasa para esta pregunta y también pasa para las 5 preguntas. Es decir, en cada una de las preguntas se está evaluando si él ingresa el sí, si él ingresa el no o si él ingresa una respuesta no válida, desconocida. Entonces por eso tuvimos que hacer condicionales dentro de condicionales dentro de condicionales. Entonces podemos ver que nos está funcionando correctamente y ahí el código, repito, no es práctico, pero cumple su función, que es poner en práctica condicionales anidados. Damos clic en guardar como y ahí vamos a la carpeta de ejercicio número 4, lista de reproducción número 4, y nos creamos una carpeta que va a ser 08-ejercicio 8, ahí vamos a tener esta tarjeta de ejercicio número 8 y vamos a tener esto con el nombre de 01-juego preguntas. Lo guardamos, ahí hemos finalizado y podemos continuar.